Hola, hola mis queridos programadores. En esta ocasión hablaremos propiamente de lo que son las listas enlazadas simples. Hay que retomar un poquito que estas listas enlazadas o bien listas ligadas, también conocidas como listas encadenadas, pues están relacionadas con las estructuras de datos en la parte de las listas lineales. Para ello vamos a retomar precisamente qué es una lista enlazada simple, ¿sí? Y decimos que es aquella en donde ese dato, esa información apunta a su siguiente. ¿Cómo lo hace? Tenemos precisamente lo que es la estructura de un nodo, en donde tenemos la información y tenemos el enlace. El enlace viene siendo un nodo apuntador. Es algo así como un posicionador, ¿sí? ¿Y cómo se representa? Si vamos a manejar apuntadores, gráficamente se representa aquí, en donde en el primer recuadro tenemos la información y en el segundo el apuntador. Sí, si se fijan, la flecha apunta a su siguiente y así sucesivamente hasta llegar a donde ya no hay más que apuntar. Ahora bien, si lo viéramos desde el punto de vista listas, arrays, arreglos, si dijéramos entonces nosotros que tendríamos una lista con información y otra lista llamada siguiente en donde me va a almacenar precisamente las posiciones a donde irían a apuntar esos elementos, tomando en consideración que iniciaríamos en la posición 4. En la posición 4 está Juan, pero Juan, ¿a quién apunta? ¿A Pedro, a Laura? Vamos a ver. Juan apunta a lo que hay en la posición 7. Me voy a la posición 7 y dice que va a apuntar a Laura. Pero entonces, Laura, ¿a quién apunta? Vamos a ver. Apunta a lo que hay en la posición 1. Me voy a la posición 1 y dice que va a apuntar a Pedro. Y Pedro, obviamente, como es una lista enlazada simple, pues ya no va a apuntar a nadie, ¿sí? Entonces, esto sería una lista ligada simple. ¿Por qué? Porque el elemento apunta a su siguiente, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cómo creamos nosotros cuando queremos eh, organizar ya en código precisamente? ¿Cómo creamos ese nodo, no? Bueno, creamos una clase nodo donde tenemos el valor que queremos almacenar, ¿sí? Que puede ser de cualquier tipo de dato. Para este ejemplo estoy almacenando valores de tipo entero y tengo otra variable llamada dir, que esta llama con el tipo de dato nodo. Esta va a fungir precisamente como el apuntador, como el enlace general, ¿sí? Ahora bien, para poder yo enlazar, para poder decir que ya tengo almacenado un nodo dentro de mi clase llamada nodo, ¿sí? Ese dato, pues yo tengo que capturar, que ingresar desde el teclado precisamente en otra variable primitiva un número, ese número que yo quiero que quede almacenado en mi variable dato en mi clase nodo, ¿sí? Bueno, después de esto, a la hora de insertar, a la hora de que yo quiero que me lo guarde, ¿qué es lo que va a hacer? Vengo y todos estos posicionadores vendrían siendo pequeños apuntadores, ¿sí? Donde a la hora de declararlos ya en código, pues se declaran como nodo, ¿sí? Entonces decimos, si mi nodo i es igual a null, es decir, a fin de archivo, quiere decir que no hay ningún elemento ya almacenado previamente. Entonces aquí lo que hacemos es crear el nodo, ¿sí? Y almacenamos precisamente ese número que capturamos en mi en mi dato, ¿sí? Pero ¿en dónde lo va a almacenar? ¿En qué dirección? Bueno, en la dirección de mi apuntador de i, ¿sí? Y la va a copiar
y va a poner en mi apuntador de F en la dirección de null. Aquí me está diciendo que hay cuando menos un elemento insertado o agregado. Pero ¿qué pasa si queremos seguir insertando más elementos? Ya no se va a cumplir esta condición y se va a ir al si no, al else. Y en el else tenemos otro apuntador llamado T, donde va a crear ese nuevo nodo, sí, con su enlace, y me va a guardar ese nuevo número, ese nuevo valor en mi variable llamada dato en la dirección de T. ¿Sí? Esa dirección de T la va a tomar precisamente mi dirección de F, ¿sí? Mi enlace, ¿sí? Y me va a decir que después de ese enlace ya no hay otro más, ¿sí? Y obviamente aquí le estoy diciendo increméntame en 1. Esto es para tener un control de cuántos elementos yo quiero que me ingrese en esta lista enlazada simple, ¿sí? En el caso de eliminación, pues tenemos que preguntar lo mismo, ¿no? Primero, pues verificamos si hay elementos almacenados en mi lista enlazada simple. ¿Y quién me lo va a decir? Mi apuntador I. Si mi apuntador I queda en la dirección donde no apunte a nadie, pues me manda un mensaje que mi lista está vacía. En caso contrario, y hay cuando menos un elemento, pues mis apuntadores I y mi apuntador F van a quedar en la misma posición, es decir, en el mismo enlace. Esto quiere decir que el valor que yo tengo almacenado en esa posición, en ese enlace, lo copio a mi variable temporal y mis apuntadores y F respectivamente se van a fin de archivo, ¿sí? Y decrementamos mi contador. Quiere decir que ya no va a haber más elementos, pero ¿qué pasa si hay más de un elemento? Lo que hace aquí es, se va a este else y me copia, sí, ese valor que yo quiero almacenar en mi variable temporal y automáticamente cancela precisamente pues ese enlace, ¿sí? Y copia el nuevo enlace con el siguiente nodo, ¿sí? Y posteriormente pues hay que decrementar el tamaño. Y ya para finalizar, tengo lo que se conoce como recorrer esa lista, es decir, mostrar, desplegar esos valores. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues yo simplemente estoy utilizando una instrucción de salida, un console write line, en donde pues me va a decir cuántos datos, cuántos elementos se encuentran almacenados en este momento y me va a arrojar aquí un valor numérico. Posteriormente le voy a decir cópiame el apuntador de I al apuntador de T. Quiero saber pues dónde está ese primer elemento almacenado. Y luego decimos, mientras el apuntador de T no encuentre, sea diferente a fin de archivo, imprímeme, muéstrame el valor que apunta a la dirección de T, ¿sí? Después me dice, léeme el siguiente enlace y cópialo a la dirección de T. ¿Cuándo lo va a terminar de hacer? Cuando encuentre ese fin de archivo, ¿sí? Y con esto, mis queridos programadores, hemos terminado. Si quieren ver este programa completo en la descripción del video, les dejaré el enlace. Muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado claro las listas enlazadas simples. Si te gustó el video, dale like. Si gustas suscribirte, pues te invito a que lo hagas. Pulsa en la campanita. Si ya lo hiciste, pues
Sigue atenta para más videos como este. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima.